Lo mejor en tiempo de lo peor. Lo mejor en tiempo de lo peor. Hemos visto cómo el Señor habló y cómo Dios sigue teniendo misericordia por nosotros. Amén. Que Él no nos abandona, que no nos deja a merced del enemigo, sino que Él siempre saca lo mejor en tiempo de lo peor. Amén. Él saca la miel en tiempo en donde no hay dulzura, y nosotros somos esa miel, porque el Señor dice que nosotros somos el que damos el sabor a este mundo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo mejor en tiempo de lo peor. Aleluya. Yo he encontrado tres cosas importantes en estos versículos. Uno, lo primero es que la obediencia siempre va a conllevar sacrificio. Porque el Señor ya habló con Gedeón, ya les habló, le trató, rompió todos sus paradigmas, rompió todos sus temores, le dejó sin nada, sin argumento. Entonces cabía solamente la oportunidad de parte de Gedeón de poder obedecer, sin más ni más. Solamente obedecer, no había otra cosa más que hacer. Entonces Gedeón se propuso obedecer. Versículo 25 dice: aconteció que mientras en la noche Jehová le habló a Gedeón y les da la estrategia correcta. Pero no era solamente derribar, sino también hacer un sacrificio. Y la obediencia, diga conmigo, la obediencia siempre va a conllevar sacrificio. Amén. La obediencia siempre va a conllevar sacrificio. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor le dice a Gedeón: ¿sabes qué vas a tener que hacer? Vas a tener que agarrar 2 bueyes, vas a tener que romper aquella estatua, aquel ídolo, y de esa madera inclusive vas a hacer fuego. Imagínense, y yo me pongo a pensar por unos instantes, que nosotros hagamos eso y nos vayamos a un lugar donde se idolatra y podamos hacer eso. Imagínense el escándalo que va a haber. Entonces tenemos que meternos en esta escena en la vida de Gedeón. Para él obedecer necesitaba primeramente él sacrificar la decisión. La decisión es un sacrificio en nosotros mismos. Nosotros decidimos obedecer a Dios, entonces es una decisión, porque nuestra carne dice que no tenemos que hacer, porque nuestra mente dice que hay peligro de por medio, porque muchas cosas en nuestro entorno nos están diciendo que no se puede hacer. Pero vino la voz de Dios. Dios le dio una orden explícita, bien explicada, y él tenía que obedecer eso. Entonces no le cabía más otra cosa a Gedeón que obedecer la palabra. ¿Sabe que Dios nos habla de una manera tan explícita? A veces Dios nos habla de una manera general, pero también nos habla de maneras particulares. Dios sigue hablando de manera muy particular. Él quiere que nosotros hagamos las cosas como a Él le agrada. Dice que Él nos va a enseñar el camino por donde debemos de andar. O sea, no todos los caminos nos va a conducir a Roma. No todos los caminos que nosotros pensamos son los caminos correctos. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios tan minucioso que Él nos enseña a hacer las cosas tan correctamente como le agrada a Él. Imagínense si nosotros estuviéramos en el lugar de Gedeón, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cuál era la actitud que hubiéramos tomado? Después de haber conversado con Dios, después de haber entregado una ofrenda, después de haber visto ese poder maravilloso de parte de Dios, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Dice la palabra que el Señor le visitó, le habló y le dio las cosas, las especificaciones exactas de lo que él tenía que hacer. Y él se hizo de desentendido. No dice la Biblia de que él llevó a cabo todo lo que el Señor le pidió. En el versículo 25, en el versículo 26, en el versículo 26 dice: edificar altar a Jehová tu Dios en cumbre de un peñasco. Y algo que me llamó la atención en ese versículo, dice: en el lugar conveniente. Diga conmigo: un lugar conveniente. ¿Dónde es el lugar conveniente? Pregúntele al que está a tu lado: ¿cuál es el lugar conveniente? Algo que me llamó la atención, porque el Señor le estaba hablando a Gedeón.
Y le estaba diciendo, vas a tener que hacer esto, vas a hacer esto, pero vas a buscar, mire lo que dice, mire, quiero que mire su Biblia, y dice, edificar altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. En lugar conveniente. O sea, cuando queremos edificar y hacer algo, no todos los lugares son convenientes. ¿Ustedes saben qué significa la palabra conveniente? No todos van a ser para bendición. Cuando se recuerdan cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración, estaba Juan, y estaba Pedro, y estaba Santiago, y el Señor se transfiguró. Y en esa transfiguración estaba ahí orando, apareció ¿quién? ¿Lee su Biblia? ¿Quién apareció con él? Apareció Moisés. ¿Y quién era el otro? Elías. Y Pedro saltó y dijo, Señor, qué bueno, qué lugar tremendo. Esto vamos a hacer 3 enramadas. Cuando él dijo eso, y vino una voz, dice, la nube espesa tomó ese lugar y vino una voz de arriba y dijo esta palabra: Él es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd. O sea, en pocas palabras lo que Dios le estaba diciendo: Pedro, está bien tu intención, pero yo no pedí que se haga eso. ¿Me están entendiendo? Pedro tenía buena intención, se apareció en lo que quiso hacer 3 enramadas, pero nunca hubo una orden de parte de Dios para hacerlo. Cuando el Señor viene, cuando el Espíritu Santo habla, cuando la voz del cielo habla, le dice: a él oí. O sea, ¿a quién debemos de oír? Al Espíritu Santo. Aprendamos a escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo todos los días, porque el Espíritu Santo sigue hablando en este tiempo. No escuché un amén. A alguien le estoy hablando en esta mañana. El Espíritu Santo sigue hablando. Si le escuchamos, si prestamos oído, si nos ponemos a escuchar, Él sigue hablando y Él habla específicamente. Cuando el Señor le dice a Gedeón: busca un lugar donde vas a hacer el altar, donde vas a edificar el altar, y busca un lugar conveniente. Diga conmigo conveniente. O sea, no todos los lugares son convenientes. Este lugar te conviene. Decirle al que está a tu lado: este lugar te conviene. En tu casa necesitas levantar un altar, y ese lugar también te conviene. Amén, porque va a traer beneficio. Los altares siempre atraen beneficio. Ustedes saben que los altares traen beneficio. Amén. Cuando levantamos un altar, eso trae beneficio. Aleluya. La presencia de Dios, y la presencia de Dios trae todas las bendiciones para la gloria de su nombre. Amén. Así que no todos los lugares son convenientes. Amén. ¿Entendemos esto? Dice: tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrá de cortar. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer él? Hacer un sacrificio, cortar toda aquella imagen a quien adoraban los israelitas, y tenían que armar algo, un sacrificio, y presentarlo delante del Señor. Porque lo que él iba a hacer era derribar aquel altar idólatra y iba a edificar un nuevo altar. El Señor me dijo estos días: a veces nosotros, como no practicamos la idolatría, pero a veces en nuestra vida hay altares levantados que no es justamente a Dios. Hay altares en nuestras vidas que están levantados a favor de nuestra familia, a favor de nuestro hogar, de nuestro trabajo, nuestro estudio, o de alguna cosa. Le adoramos, le queremos, nos rendimos y nos sacrificamos por eso. Pero Dios quiere derribar todo aquello, porque Dios no negocia con eso. Él quiere ser el primero. A alguien le estoy hablando en esta mañana. El Señor quiere ser el primero en tu vida. Amén. Así que Él quiere derribar todo, hacer añico. ¿Qué es lo que quiso hacer? Es demostrarle al pueblo que lo que no tiene importancia no puede permanecer en lugares prioritarios en nuestras vidas. Amén. Así que mire, lo segundo que yo encontré es que la obediencia nos va a llevar siempre a una persecución.
Si quieres ser obediente, eso te va a conllevar una persecución. A nadie le gusta ser perseguido. Pero cuando nosotros decidimos obedecerle al Señor, siempre el enemigo se va a levantar en contra de nosotros. ¿Me están escuchando? En la medida que nosotros querramos obedecerle al Señor, el enemigo se va a querer levantar en contra de nosotros. Y no solamente se va a levantar en contra de nosotros, va a hacer que los que están a nuestro alrededor nos empiecen a mirar, a criticar, a hablar de nosotros, a decir cosas fuera de lugar. Así que van a querer desanimarnos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es querer obedecerle a Dios. ¿Alguien dijo amén? Entonces, obedecer conlleva persecución. ¿Por qué digo esto? Mire, versículo 27 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo, dice, hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo por la noche, ocultamente. O sea, y miren, cuando él lo hizo por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. Diga conmigo, derribado. ¿Y qué hacía? Dice, estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido sacrificado, ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. O sea, él derribó algo y edificó otra cosa. Amén. ¿Me doy a entender? El versículo 29, y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Rabia, yo me imagino esa situación. Había rabia en aquellos. ¿Y quién le tocó? Ya me imagino esa situación, ¿verdad? Estaban ahí rabiosos. ¿A quién le vamos a matar? ¿A quién le vamos a colgar? ¿Quién se atrevió a tocarle a nuestro Dios? Y ahí dice la palabra en el versículo, un versículo antes, dice: él tenía miedo por los hombres de la ciudad. O sea, hubo un temor en el corazón de Gedeón para hacer la obra de Dios. Quiero decirte en esta mañana: no tengas temor para hacer lo que Dios te está pidiendo. A veces el temor nos traiciona. A veces el temor trae en nuestras vidas, nos estanca e impide que nosotros llevemos a cabo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Amén. Hay temor en nuestra vida que nos paraliza. Muchas veces el temor te paraliza, te deja estancado, te deja en un lugar. ¿Y qué pasa? Cuando pasa el tiempo y ya no hiciste lo que Dios te pidió, viene una repercusión de eso por la desobediencia. Pero cuando obedeciste, lo llevaste a cabo sin importar nada de nada, hay una bendición. Dios te va a proteger, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar en el nombre de Cristo Jesús. Es así, amén. Porque cuando Dios dice algo es porque Él lo va a acompañar, Él te va a ayudar para que tú lo puedas hacer, amén. Cuando se acercó a Josué y Josué estaba llorando por la muerte de Moisés, y le dice: levántate, ponte en pie, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Él sabía con qué pueblo se estaba metiendo y sabía que él iba a poder llevar a cabo el plan perfecto de parte de Dios. Así que Dios está esperando que nosotros nos levantemos en este tiempo. No nos estanquemos, no miremos, no metamos en nuestra mente y en nuestro corazón el temor, porque eso va a hacer que no hagamos la obra de Dios. Y Dios quiere que en este tiempo nos sacudamos de ese temor. No tengamos miedo en nuestra vida. Saquemos ese miedo, ese temor de nuestros corazones y hagamos lo que Dios está pidiendo que hagamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, aquí el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Versículo 29, y se dijeron uno a otro: ¿quién ha hecho esto? ¿A quién le quería encontrar a alguien para poder colgarlo? Y buscaron e inquirieron, se preguntaron, indagaron. En ese tiempo no había cámara, ¿verdad? Para poder ver quién lo que hizo. Y entre preguntaron, siempre hay un chismoso. Dígale que está a tu lado: siempre hay un chismoso. ¿Cómo se enteraron? Mi pregunta fue: ¿cómo se enteraron?
Si Él lo hizo de noche, no lo hizo de día, para que nadie pueda verlo a la luz del día, entonces lo hizo de noche. Y yo dije dos cosas: alguien chismoseó, y alguien que estaba en su equipo fue el que... Mira de que está a tu lado y decirle: somos del mismo equipo. Así que no le vaya a contar nada a nadie. Y muchas veces, ¿saben qué? Cuando trabajamos en equipo, siempre hay espías dentro del equipo. ¿Es cierto o no es cierto? Y los espías no son del otro grupo, sino el espía es de parte del enemigo. Porque el espía sabe qué es lo que hace. Uno, levanta calumnia. Otro, habla fuera del lugar. Tercero, yo siempre he encontrado que el que va a decir cosas y que no tiene base, entonces agrega siempre las cosas. Yo he visto y más o menos afirman las cosas que no sabe que es cierto. O sea, mire, en el equipo siempre va a haber gente que van a apuntar para otro lado. Mi pregunta fue en esta situación: ¿quién le contó? Porque dice inquirieron. La palabra inquirir significa que ellos preguntaron. Le preguntaron: ¿y quién hizo esto? ¿Quién? Ellos no sabían quién había hecho. Pero cuando llegaron dijeron: mira, la palabra del Señor dice, ellos empezaron a inquirir entre ellos, empezaron a investigar. Y dice: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Alguien dijo: hey, allá en el último estaba, dice: yo le he visto a Gedeón. ¿Por qué no se cayó? ¿Por qué tuvo que decir? Pero bueno, Dios cambia las cosas malas en situaciones buenas. ¿Cuántos dicen amén? Dice: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás. ¿Sabe quién era Joás? Joás era el encargado de cuidar. El papá de Gedeón era el encargado de cuidar esas imágenes. Su hijo mismo fue el que destruyó eso. Entonces tenía mucho más responsabilidad en frente al pueblo. Es como que vinieron a decirle: tu hijo. No sé si normalmente le pasa, ¿verdad? En el barrio, ¿verdad? Antes en el barrio, ¿verdad? Se iba la pelota en la casa ajena y decía: los hijos de fulano. ¿Es cierto o no es cierto? No fue él, pero igual, oye, ya ande más allá. Y así, cuando hay responsabilidades, debemos asumir esa responsabilidad. El papá de Gedeón era el encargado de cuidar eso. Entonces, si él no lo cuidó, él hizo algo que me llama la atención. Cuando vinieron estos hombres y le dijeron: saca a tu hijo acá y que lo matemos, que hagamos justicia. Entonces él dio una palabra. Dijo: mire lo que dice en la palabra: saca a tu hijo, versículo 30, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás, dice, respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? A veces confiamos en demasía en situaciones y justamente hablando de ídolos. A veces confiamos mucho, inclusive en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en la capacidad que tenemos. Pero muchas veces, y yo he visto gente que ha quedado en la calle porque estaba confiando tanto en su trabajo, hoy por hoy está en la calle por situaciones que han confiado tanto en demasía en algo, y Dios como que les hace saber que su confianza no tiene que estar puesta en nada que no sea en Dios. Porque si estás poniendo tu confianza en algo que no es Dios, te va a fallar. Te va a fallar. Va a desaparecer, va a morir, se va a descomponer. Algo va a ocurrir. Entonces Dios te hace ver que tu confianza no tiene que estar puesta en nada, solamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? O sea, mírale que está a tu lado y decirle: tu confianza debe de estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en nadie más. Amén. Preguntarle al que está a tu lado nuevamente, decirle: ¿en quién confías? Cuidadito con quién estás confiando. Maldito el hombre que confía en el hombre.
No dice que no podemos confiar, pero a veces nosotros somos sin desmedidamente y confiamos al 100% en algo o en alguien. Y eso siempre nos va a defraudar. No nos dice la Biblia que no tenemos que confiar, pero tenemos que confiar más en Dios que en los hombres y en las cosas que nos pertenecen. Aleluya. Cuando dicen amén. Si se te pierde algo, ¿es cierto o no es cierto? Viene un sentimiento en tu corazón. ¿Cómo se me perdió esto? Se me fue. Y te queda ese sentimiento de ¿cómo le puedo llamar? Un sentimiento de que no puedes solucionar ese problema. Te sentís como impotente. Cuando se te escapa de las manos situaciones en que tú estabas confiando en demasía. Te sentís impotente y esa impotencia te lleva inclusive a defraudarte de ti mismo. ¿Por qué no lo pude hacer? ¿Por qué no lo cuidé mejor? ¿Por qué no me esmeré mejor? Eso trae nuestro corazón y eso hace que nosotros podamos ir retrocediendo. En vez de, dice la Biblia, que el autor y consumador de nuestra fe es ¿quién? Jesucristo. ¿Y qué dice? Puesto los ojos en Él. No dice puesto los ojos en otras cosas. Dice puesto los ojos en Él. Pongamos nuestra mirada en Él. Lo demás Dios se va a encargar. Esto no estoy diciendo que nos quedemos cruzados de brazos, sino que simplemente que nuestra confianza plena esté siempre puesta en el Señor. El Señor no nos va a fallar. ¿Alguna vez el Señor le falló? Alguien que levante su mano y diga: el Señor me falló alguna vez. Nadie. Pero quiero preguntar nuevamente: ¿a cuánto Dios siempre ha sido fiel con usted? ¿Cuánto es lo que estamos aquí? Dios, hemos visto la fidelidad de Dios. Estos días me estaba comentando la profeta. Dice que miró su perfume y tenía el perfume así, ya una raya, estaba por terminar. Señor, ya va a terminar mi perfume, Señor. Y y ella estaba diciendo: Señor, ¿y cómo hago? Y no pasó día, ¿verdad? Ese mismo día, alguien le trae un regalo y le dice: pastor, acá un regalo. Y ella, creo que revisaste, o te fuiste a casa a revisar, ¿verdad? A casa. Llevó el paquete de regalo y revisó y dio un grito de aquello. Dijo: Señor, yo esta mañana nomás dije, Señor, ¿y cómo ya te encargaste de mimarme tan rápido? Le dijo. Gracias, Soyi, por la honra. Abrió el regalo y encontró el perfume que estaba muriendo, que estaba terminando. Un nuevo paquete nuevo, pero bien grande así. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. En las cosas tan insignificantes, Dios es fiel con nosotros. Él no va a dejar de ser fiel con nosotros, pero nosotros debemos de aprender a ser fiel con Él. Debemos de aprender a ser fiel con Él, aleluya. No mirar en las cosas que van a perecer. No pongas tu vista en las cosas que van a perecer, que van a terminar, sino poner tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y dice, empezaron a inquirir entre ellos y querían la respuesta de Juan. Y un Dios, vosotros van a pelear, ustedes van a pelear por Él, que Él se defienda. Más o menos. ¿Quién le dio esa sabiduría a este hombre? ¿Quién le dio este entendimiento en ese momento? Para poder decir estas palabras y defender a su hijo. Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. O sea, alguien que se meta en el camino, si Él es Dios en verdad, Él tiene que salir a defenderse, más o menos en pocas palabras, parafraseando. El versículo 32 dice: aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal, entonces contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. 2. Siempre va a haber persecución cuando tú quieres obedecer. Dígale al que está a tu lado: cuando quieres obedecer, siempre vas a tener oposición, persecución. Van a haber gente que te quieran matar. Van a haber gente que te quieran aborrecer. Va a haber gente que te van a calumniar. Vos querés obedecerle al Señor y siempre va a haber oposición. Diga conmigo: oposición. Solamente la oposición para aquellos que quieren obedecerle a Dios. Tercero y por último, obedecer conlleva también respaldo divino. Porque mire, el versículo 34 dice: pero todos los madianitas, amalecitas, los del oriente se juntaron a una.
¿Cómo es que a veces yo me pregunto unas cosas? ¿Cómo que es tan fácil al mundo, al enemigo, juntarse a una? Y a nosotros como cristianos nos cuesta un Perú juntarnos y estar en uno solamente. Pero cuando se va a hacer lo malo, rápido. Cuando va a haber maldad, cuando va a haber contienda, hoy. Pero cuando se va a hacer algo bueno y para el agrado de Dios, a veces cuesta. Uno hay, yo sí, otro no, tal vez, quizás puede ser. Pero nos cuesta llegar a esa unidad. Nos cuesta estar en un mismo espíritu. Y el Señor dice que vamos a ser uno solo con Él. Debemos de ser uno solo con Él. Cuando dicen amén, dígale que está a tu lado, tenemos que ser uno. Cuando el hombre y la mujer se casan, que dice, ya no van a ser dos, sino van a ser uno. Amén. Cuando el Señor prácticamente le casó a Adán y Eva, dijo estas palabras: ya no van a ser dos carnes, ya no van a ser dos personas, van a ser uno solo, se convierte en uno. Entonces, cuando nosotros somos el pueblo, la iglesia de Dios, y empezamos a trabajar juntos, empezamos a mirar un solo sentido, cuando empezamos a tener una sola meta, entonces nos volvemos uno solo. Diga conmigo, uno solo. Pero eso va a costar, amén. Nos va a costar, pero eso va a costar cuando nos predisponemos. Es lo que simplemente estaba mirando. Dice, los madianitas, los amalecitas y los orientes se juntaron a una. Y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. No vino antes. ¿Por qué no vino antes? Porque vino después. Vino después de la obediencia. Miren este detalle importante. El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón después de que él obedeció. Después de que él pasó esa turbulencia. Él se escondió en su casa, detrás de su papá. Él no salió a poner su cara. El Señor le defendió. El Señor usó a su padre para defenderlo. Pero el Señor le honró por esa obediencia. ¿Cuál es la honra de parte de Dios? Es que Dios envió su Espíritu. ¿Alguien le estoy hablando en esta mañana? ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? El Espíritu, dice la palabra. Mire, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Aleluya, 1, 2. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Diga conmigo, yo quiero al Espíritu Santo. Porque cuando viene el Espíritu Santo y viene sobre nosotros, dice la palabra de que el Espíritu Santo entró en aquella casa y la casa fue llena de fuego. Amén. Y cuando el Espíritu Santo viene en nuestras vidas, Él trae, no viene solo, Él viene con el regalo. ¿Y cuáles son los regalos? Los frutos del Espíritu. Amor. ¿Quién quiere amor? ¿Quién quiere gozo? ¿Quién quiere paz? ¿Quién quiere benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Quién quiere todo eso? Así que es necesario obedecerle a Dios, porque al obedecerle a Dios, entonces eso va a conllevar respaldo divino. ¿Me está entendiendo? Dios va a venir sobre tu vida y te va a traer todo eso que estás anhelando. Ya no necesitas tomar una pastillita para sentirte gozoso. Ya no necesitas hacer otra cosa para sentirte pleno, sino que simplemente es obedecerle a Dios, y eso va a conllevar en tu vida, amén, el respaldo de Dios. Dios va a venir sobre tu vida, va a tomar tu vida y va a traer toda esa recompensa: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Va a venir en tu vida y vas a ser la persona más contenta y feliz en esta tierra. Entonces todo esto va a traer sobre tu vida el respaldo de parte de Dios. Vino el Espíritu Santo sobre Gedeón. No vino antes, vino después de que él obedeció, después de que él hizo y que no le importó, inclusive de que su vida estaba en peligro. Vino el Espíritu Santo sobre él. Dios usó su vida. Dice la palabra, cuando él tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Hay algo importante en este versículo, de que cuando nosotros tenemos la presencia de Dios,
siempre va a haber una palabra de bendición. El cuerno representa una palabra de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Gente se van a juntar a tu alrededor cuando tú tienes presencia de Dios en tu vida. Cuando hay presencia de Dios en tu vida, alguien te va a querer escuchar, alguien va a querer obedecer lo que estás diciendo. Cuando el Espíritu Santo está contigo, algo ocurre en el mundo espiritual que se rompe todo lo que el enemigo planea, todo lo que el enemigo tiene planeado contra ti, de dañarte, de perjudicarte, de enfermarte, de sacarte tus bienes. Él va a tener que retroceder porque hay una unción sobre tu vida, y cuando tú hablas una palabra, esa palabra hace que se rompa todo el mundo espiritual, maligno, satánico, diabólico, y entonces Dios empieza a preparar su bendición para tu vida. A alguien le estoy hablando en esta mañana, aleluya. Versículo 37, 38, 39 dice: he aquí yo pondré un vellón. Y él empezó a probar, y con todo eso Dios le respaldó. Él probó y dijo: Señor, quiero que aquí esté mojado y allá no esté mojado. Y el Señor mojó todo el vellón. Cuando él exprimió, dice, el día siguiente en la mañana, encontró un tazón lleno de agua, bien mojado, para que no haya duda. Y él le dice: Señor, no te vayas a enojar. Yo quiero hacer otras pruebas, Señor. Quiero probar si en verdad vos estás conmigo. A veces no le preguntamos al Señor esto: Señor, y ya el Señor te dice: es hoy ya, po. Y vos le decís: Señor, mostrame, si el pajarito canta, yo voy a irme, Señor. Si sale el sol, yo me voy a ir, Señor. Y le pedimos al Señor: prueba. El Señor ya te dijo, solamente tenés que obedecer. Y él le dijo: Señor, ahí voy a entender. Miren lo que dice él: ahí voy a entender de que tú eres el que me envías y que yo solamente tengo que obedecer. ¿Qué es lo que hizo él? Yo entiendo hoy de que él lo que quiso es derribar toda duda en su vida. Él derribó todas las dudas que había en su vida. Las dudas, él tal vez en su mente había algunas picas de duda, y eso lo derribó todo. Él sacó todas esas dudas de su vida, de su mente, y empezó después del versículo 40, y empezamos a ver un Gedeón diferente. Después del versículo 40 usted se va a dar cuenta de que vimos un Gedeón. Vamos a ver un Gedeón muy diferente, porque él derribó todo. Él entregó delante del Señor. Él no se calló para decirle al Señor: esto es mi duda, Señor. Esta es mi batalla. Este es mi problema. Esta es mi debilidad. No nos guardemos, hermano, hermana. No nos guardemos, porque eso va a traer perjuicio a nuestra vida. Eso va a traer enfermedad a nuestra vida. Eso va a traer problemas a nuestra vida. Eso va a traer escasez a nuestra vida. Eso va a traer una ruina a nuestra vida. Porque la palabra del Señor dice: cuando me callé, mis huesos, ¿qué dice? David dijo: cuando más me callé, mis huesos se envejecieron. Pero cuando más confesé. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? El pecado de Saúl es tan ínfimo enfrente al pecado de David. Pero David tenía la certeza, la seguridad. Él sabía tocar el corazón de Dios. Cuando viene el profeta y le dice: vas a morir, tu hijo murió por tu causa, tu pecado, y él se tiró al suelo y se empezó a arrepentir. Tenemos que aprender a arrepentirnos, hermanos. Tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, porque somos hombres de carne y de hueso. Estamos expuestos a los errores, estamos expuestos a fallar, estamos expuestos a ser perjudicados. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer, que nuestras debilidades sean más grandes que el poder de Dios. Pero cuando le entregamos al Señor nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras limitaciones, es cuando Dios empieza a glorificarse en nuestra vida. Él le dijo: Señor, yo quiero hacer última prueba. Después ya no te digo más nada. Señor, yo quiero derribar todo, que no haya ni una sola pizca. Quiero cerrar todas las puertas. Quiero decir algo en esta mañana. Por último, hay puertas en nuestras vidas que son filtros para que entre el enemigo. Hay puertas en nuestras vidas que necesitamos analizarnos personalmente. Y son puertas por donde entra el enemigo y trae duda
trae temor, trae enfermedad, trae dificultad. Las puertas son para que el enemigo entre. Pero cuando nosotros cerramos todas las puertas, estamos sellados por dentro, entonces el Espíritu Santo baja. Y lo mejor es tener la presencia del Señor en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, como Él le pidió. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Le mostró el Señor. Le dijo el Señor. Si el Señor te llama, si el Señor te habla, es porque Él te va a respaldar. Si el Señor te dice algo, es porque Él va a respaldar lo que está diciendo. No tengas duda en esta mañana. En el nombre de Jesús, ponete de pie. En el nombre de Jesús, en esta hora, cerra tus ojos. En el nombre de Jesús, yo quiero que en esta mañana podamos tener estos principios. El principio de que si obedecemos, eso va a conllevar de nosotros un sacrificio. Vas a tener que sacrificarte. Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. No dice muerto, vivo. Porque al Señor le agrada el sacrificio vivo, no el sacrificio muerto. El sacrificio muerto no conlleva sentimientos, no conlleva decisiones. El sacrificio vivo conlleva decisiones, determinaciones en nuestra vida. Determinamos, y a veces esas determinaciones y esas decisiones nos duele, nos pica, nos molesta en el cuerpo, nos hace daño y a veces nos sentimos debilitados por eso. Pero es que Dios nos pide en esta mañana, Padre, en este lugar, Señor, venimos. Queremos, Señor, que esta palabra poderosa que ha sido tocado, Señor, para cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor. Esta palabra poderosa sea, Señor, guardado en nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Esta palabra poderosa, Señor, pueda llegar, Señor, a enfrascarse, Señor, en nuestro ser. Señor, declaramos que empezamos a obedecer y que no va a importar el sacrificio que hagamos, Señor. Empezamos a declarar que la obediencia, Señor, también va a traer persecución, pero nuestra vista, nuestra mirada, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. También sabemos que la obediencia va a traer respaldo divino, Señor. Va a traer respaldo de tu presencia. Tu Espíritu, Señor, estará sobre nosotros. El Espíritu está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, oh Ramashaya, lo mejor es que tu presencia esté sobre nuestras vidas, Señor. Lo que más anhelamos, Señor, así como decía Moisés, no nos queremos mover, no queremos dar un paso, no queremos hacer nada si tu presencia no va con nosotros, Señor. Si tu presencia no nos acompaña, Señor. Todo lo queremos hacer, Señor, direccionado por ti, guiado por ti, Señor. Ayudado por ti, Señor. Por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. En esta mañana, Señor, nos rendimos ante ti, Señor. Nos rendimos ante tu presencia, Señor. Vamos a entregarnos cuerpo, alma y espíritu, Señor. Nos vamos a rendir todo, vamos a rendir todo nuestro ser, todo lo que somos, Señor, para que tú obres en nosotros, Señor. Que nos lleve de victoria en victoria, Señor, de triunfo en triunfo, Señor, porque es lo que anhelamos, Señor. No queremos vivir en derrota, queremos vivir en triunfo, Señor. Sabemos que a veces nuestra vida está en peligro, pero no temeremos mal alguno, Señor. Andaremos por el valle de la sombra de muerte, pero tú estarás con nosotros. Tu vara, tu callado nos infundirán aliento, Señor. Y vas a enderezar, Señor. Vas a servirnos en presencia de nuestros enemigos. Tú nos vas a bendecir. Nos vas a honrar en frente de aquellos que nos persiguen. En frente de aquellos que, Señor, nos calumnian. Señor, porque hemos determinado en nuestra vida obedecerte, Señor. Así como Gedeón, Señor, después de hablar contigo, derribó todos sus propios ídolos, Señor. Derribó, Señor, sus propios temores. Derribó sus propios miedos, Señor. Derribó y selló, Señor. Si había alguna grieta, si había alguna puerta en su vida, el Señor la cerró todo, porque sabemos que tú la utilizaste y quería utilizar en gran manera, Señor. Y no tendría que haber lugar a duda en su vida, Señor.
En esta mañana, Señor, nos levantamos como un Gedeón en medio de nuestra generación. Nos levantamos, Señor, como Gedeón en medio de nuestra familia, en medio de nuestros hogares, Señor. He aquí, Señor, tú nos llevas para llevarnos de victoria en victoria. Tú no nos llamas para vivir en derrota, Señor. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, posa sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, posa en nuestros corazones y danos el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza que necesitamos, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, Señor, cuando nos acostamos, que podamos descansar, cuando nos paremos, cuando empezamos a caminar, podamos tener esa seguridad, esa certeza, esa paz de que tú nos acompañas, Señor. En esta mañana, Señor, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Yo declaro la bendición, Señor, sacerdotal, Señor. Donde quieran que vaya, donde quieran que estén, Señor, ellos puedan prosperar, Señor. Tu mano, Señor, esté sobre sus vidas, Señor. Guardándolos, protegiéndolos, fortaleciéndolos, sanándolos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya.